La ventana de los libros, con Benjamín Prado. Benjamín, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Robert. Benditos los ojos. Sí, y los oídos también, que te escuchan y te ven, porque nosotros hacía ya mucho tiempo que no nos encontramos por aquí. Sí, bueno, sí. Tú en Jerez, tú en Londres, yo en Nueva York y esas cosas. ¿Has traído hoy muchos libros? Bueno, he traído 2 libros, pero he traído 2 libros verdaderamente extraordinarios. Y el primero de ellos casi diría que vale por 3, porque es un libro que tiene 1200 y pico páginas. Es un libro arrebatador, es un libro de esos que ya no parece que se escriban hace mucho tiempo. Lo ha escrito un autor inglés, se llama White Davis, se llama En el silencio, lo ha publicado la editorial Pretextos y lo ha traducido Nuria Molines Galarza. Y cuenta la historia, de fondo, la historia famosa de la conquista del Himalaya, de la conquista del Everest, por parte de Irving y Mallory, de los que todavía seguimos dudando si llegaron o no llegaron a la cima, si murieron en el ascenso o murieron en el descenso. Pero no cuenta solamente esto, da una explicación muy interesante White Davis de cómo todo esto, esta necesidad de conquistar la montaña más alta del mundo, tiene mucho que ver con la Primera Guerra Mundial. No solo porque algunos de los protagonistas, el propio Irving, el propio Mallory, estuvieron en la Primera Guerra Mundial, otros de los que estuvieron implicados en el ascenso fueron también veteranos de artillería, gente herida en las trincheras, sino porque lo que quedó en Inglaterra fue un sentimiento tan terrible de pérdida, un sentimiento de derrota tan tremendo, de haber sido engañados. Porque cuenta White Davis en esta novela, que además de una novela es un ensayo histórico, cómo la opinión pública inglesa estaba no solamente engañada, sino engañada de manera programática. Los directores de los periódicos más importantes del momento fueron conminados a no dar nada más que buenas noticias de lo que ocurría en el frente. Algunos de los escritores más importantes de la época, Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, James Barrie, el autor de Peter Pan, Chesterton, Wells, el autor del Hombre Invisible, el autor del Padre Brown, el propio Rudyard Kipling, uno de los grandes cantores de la Inglaterra colonial, porque tiene mucho que ver esta historia también con la Inglaterra colonial, la que tenía la India bajo su bota, digamos, o en sus manos. Cómo el Ministerio de Asuntos Exteriores les llamó para decirles que tenían que escribir en los periódicos, escribir novelas, escribir poemas que dieran una sensación de triunfo o de éxito, ¿no? Cuenta White Davis que el ejército inglés era un desastre. Era un ejército que quería que utilizar ametralladoras no era de caballeros. Entonces cargaban contra los alemanes a caballo, con sables. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Te voy a dar algunas cifras que da White Davis. Vale. 1 millón de muertos, 2,5 millones de heridos, 40.000 amputados, 60.000 ciegos, 2.400.000 personas con discapacidades en la década que vino tras el final de la contienda. Entre ellos, 65.000 hombres que nunca se recuperaron de los estragos mentales causados por la neurosis de la guerra. Nada de esto se supo en Inglaterra. O se empezó a saber cuando empezó a tocar algunos de los cantores de la patria, qué peligrosos son siempre los abanderados, ¿verdad? Cuando empezaron a sufrir el drama en carne propia. Es que a Rudyard Kipling, el autor del libro de la selva, el autor de Kim, el cantor, como te decía, del Imperio Americano en la India, le mataron un hijo en la batalla de Los, en la batalla de las minas de Los. ¿Y sabes qué pasó con Kipling? Que nunca más volvió a escribir una sola palabra, ni de ficción ni de no ficción. Es que autores como Robert Graves, o como el autor de Yo Claudio, o como T. Lawrence, el autor de Los 7 pilares de la sabiduría, estuvieron en la guerra. De hecho, Robert Graves fue herido, lo dieron por muerto, y no está muerto, y escribió La diosa blanca y otra serie de libros, porque los sepultureros que le iban a enterrar se dieron cuenta entre los cadáveres de que había uno que respiraba, era él. Bueno, Lawrence y Graves hicieron un pacto de nunca, jamás en toda su vida, ni en sus libros ni fuera de ellos, decir una palabra, porque no querían repetir el horror. Bueno, es una novela extraordinaria que, después de contar todo esto, cuenta cómo, para resarcirse de todo eso, una serie de personas pensaron que en aquella India que dominaba Inglaterra, desde la que se veía el Everest, todos sabemos que el Everest está entre Nepal, India, China, está esa región de Cachemira tan conflictiva por medio. Bueno, tenían que ser los ingleses los que la conquistaran. Y en ese intento de conquista es donde se cuenta, después de contar esto de la Primera Guerra Mundial, en El silencio de White Davis, la gran epopeya de Irving, Mallory y sus compañeros, que acabó en tragedia, pero
Eso sí, dice uno de los supervivientes, bueno, ¿qué mejor tumba para un alpinista hay que la montaña más alta del mundo? Bueno, esa es la conclusión de esta extraordinaria novela.